Hoy vamos a hablar de un tema que causa polémica, cultura de la cancelación, es cuestionado, debatido, denostado. Y vale la pena hablarlo desde el punto de vista del análisis y la creación. Vamos a hablar de reggaetón. Iniciamos. En sí la música es libertad de expresión y yo no soy quien también para juzgar las letras. O sea, si hay tanta gente que le gusta eso, ¿por qué no uno puede solo respetar eso y decir, sí, la verdad es que yo no comparto eso, no me gusta tanto, pero mira cuánta cantidad de gente sí, o sea... Me hiciste perder el tiempo, tú eres de esos que son solo para momentos. Tú no eres fiel, tú no tienes sentimiento. Transversal es un espacio colaborativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que busca hablar de esas expresiones artísticas y culturales que generalmente se han visto excluidas o cuestionadas. En este espacio conversaremos con creadores, promotores y gestores respecto a procesos creativos, técnicas, espacios y más, con el fin de conocer y entender a los diferentes segmentos de la sociedad que han encontrado pertenencia, identidad, autorreflexión, expresión y construcción de vínculos que genera la creación y la socialización de las diversas expresiones artísticas. Hoy hablaremos de uno de los géneros musicales que más controversia genera, el reggaetón. Si bien es un género denostado y despreciado habitualmente, con los argumentos de que sus letras no tienen valor literario o poético y que, por el contrario, denotan una falta de cultura, Catalina Ruiz Navarro nos habla de las raíces del género desde el ángulo del lenguaje, que se inscribe dentro de una tradición literaria del Caribe, que va desde el poeta Nicolás Guillén hasta el escritor contemporáneo Junot Díaz. Uno de los experimentos vanguardistas del poeta caribeño Nicolás Guillén consistía en la creación de palabras sin sentido, pero con valor fónico. A esta práctica se le denominó gitán jafora y es recurrente en los movimientos de poesía negra que intentaban captar en versos, ritmos, sonidos y signos a las culturas africanas. Hay que entender que el propósito de los versos no está en lo que se dice, sino en los valores fónicos y ritmos que presentan. La presencia de la cultura caribeña en las principales capitales del mundo fue extendiendo la influencia del reggaetón y generando fusiones culturales, lingüísticas y musicales. Ruiz Navarro señala que sigue manifestando una temática altamente arraigada en la cultura latinoamericana y que podemos encontrar en otras narrativas, además del reggaetón. Tienen por tema a ese protomacho latino que va de fiesta en fiesta ligando con mujeres. Algunos dirían que buscando el amor, y que alardea de una virilidad que parece atrapado en el mismo personaje. Ruiz Navarro nos dice que debemos profundizar en una raíz más antigua, la música africana. Tiene una estrecha relación con los acontecimientos de la vida cotidiana. Es una música de tradición oral, en la que no se utiliza ninguna forma de notación y ningún sistema teórico comparable a los de la música europea o asiática, siendo además casi inseparable de la danza. Donde además resulta que lo más importante del reggaetón no es la letra, sino el beat. Y que si los reggaetoneros no se quedan haciendo reflexiones metafísicas es porque se inscriben en una tradición de cantantes que hablan de la vida cotidiana, en donde sin duda una de las cosas más importantes es el sexo. Aunque se señala que es un género que nació en Panamá, Luis Landeira ubica sus orígenes en 1988, cuando el reggae jamaiquino llegó a Puerto Rico y empezó a ser interpretado por los habitantes de barrios marginados. Este género de música urbana empezó a transformarse en una música erótico-festiva. Y efectivamente, su base sónica es simple. La Indeira la explica brevemente. La mayoría de los temas de reggaetón están basados en un compás binario simple y sobre esta base se programa una secuencia electrónica y una línea melódica. Según aumenta esta, la canción será más popera y según disminuya, será más rapera. Las melodías y los fraseos son cosa del cantante o MC. Y gracias al software del autotune,
que permite que cualquier persona sin formación en canto pueda presentar una voz afinada y armonizada, cualquiera puede cantar, y no solo reggaetón, lo que también ha generado polémica dentro de los segmentos más conservadores, que acusan que su composición musical es simple, su letra es soez, desagradable u ofensiva, y algunos de los cantantes se apoyan en tecnología para afinar sus voces. A lo que Luis Landeira le da la vuelta con un argumento que nos pone a reflexionar. Es precisamente el uso de la tecnología lo que ha permitido la democratización al acceso de la creación musical y que se ha usado para la mayoría de los géneros musicales. A continuación les comparto la entrevista que Loyalty, cantante chilena y una de las nuevas voces del género urbano, nos ha concedido para Transversal. Hola, estamos para Transversal del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar sobre reggaetón con Loyalty. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti. ¿Cómo está mi gente? Mi nombre es Loyalty. Soy de Chile, tengo 19 años y aquí estamos para conversar algunas cositas. Así que atentos. Yo que siempre elegante, perfume de Armani, una baby que usea, apuesta para el money, honey. No te acerques mucho a mí. Muy bien, a ver, ya sabemos que es un tema muy controversial y por eso estamos en ello. ¿Podrías compartirnos desde tu punto de vista como creadora de reggaetón si se le puede considerar una forma de expresión artística o cultural y por qué? Sí, por supuesto. Mira, yo opino que en sí la música es libertad de expresión y yo no soy quien también para juzgar las letras o el contenido de otros artistas, porque uno como cantante utiliza la música para desahogarse, ¿cierto? Es como nuestra forma literal, es nuestra forma de expresión. Por eso somos cantantes, por eso cantamos. Y realmente está dentro de cada quien. El reggaetón es un lenguaje universal que realmente suena en todas partes. Y es muy popular porque a todos les gusta algo del reggaetón, ¿cachai? Aunque no te guste cierto contenido, igual lo vas a tener pegado en la cabeza y lo vas a cantar. Claro, por supuesto, ¿no? De eso se trata precisamente, ¿no? De visibilizar que es una forma de expresar la libertad también, ¿no? Entonces, a ver, sabemos que es un género musical de baile ampliamente popularizado. ¿A qué atribuyes la resistencia de ciertos segmentos ante este género en particular? Yo siento que el reggaetón tomó mucho terreno, por decir así, porque se puede hablar de cualquier cosa en una base de reggaetón. Uno puede cantarle a las mujeres, uno puede cantarle a los hombres, uno puede hacer un reggaetón para bailar, un reggaetón un poco más serio y hablar sobre casi que rapear dentro del reggaetón también se puede. Entonces siento que por eso es tan firme el reggaetón en el mundo y en Latinoamérica sobre todo, porque puedes meter lo que sea en un reggaetón. Realmente puedes hablar de lo que sea, puedes hacer canciones románticas, de desamor, más para la disco y así. Siento que por eso está en todas partes, porque es muy versátil. Ando con los menores, acá estamos puro lead. A los 20 y pico yo ya voy a hacerme millón. Claro, y entonces esta resistencia de los que dicen que no al reggaetón rotundamente, ¿qué pasa con ellos? ¿Tú qué crees que pasa? Yo creo que les falta encontrar su reggaetón, porque hay muchos tipos de reggaetón. Existen más los perreos, los reggaetón románticos, los distintos, ¿cachai? Entonces, es cosa de gustos. Claro, por supuesto. ¿Consideras que es una expresión individual o ya se trata de más de una manifestación colectiva? Yo siento que igual depende mucho del cantante y cómo exprese en sí su canción de reggaetón, porque normalmente las que son ya con movimientos más colectivos son porque se identifican, ¿cierto? De eso también se trata la fanaticada de los cantantes. Entonces, si se identifica tanta gente con una canción de reggaetón, ya pasa a ser un movimiento. Por supuesto, ¿no? Se encuentran definidas su identidad en esta expresión artística. Oye, es un lenguaje ya universal, sin embargo, se puede hablar de regiones, o sea, hay un reggaetón latinoamericano, hay un reggaetón europeo, ¿Tú cómo nos explicarías esta parte? Sí, yo siento que cada sector en sí tiene como su flow,
tiene como sus acentos, sus palabras que usan solamente ellos. Entonces siento que en eso se pueden ir como dividiendo, pero igual el reggaetón es uno y tampoco tiene reglas. Entonces eso también es como lo bacán, porque uno puede explorar dentro del reggaetón el que más le acomoda. Aunque sí es muy típico que uno escucha un reggaetón y dice, este es de PR, este es de Chile, esto es así. Más que nada por los acentos, por las palabras y ese tipo de cosas. Oye, y hablando de estas cuestiones que todavía causan controversia, el perreo, o sea, es una forma de baile que acompaña pues al reggaetón y es explícitamente sexual. Y bueno, ¿consideras que se trata de romper tabús o de escandalizar a la sociedad o solo es una expresión más? ¿Tú qué opinas al respecto? Pucha, yo siento que no existe algo más normal que el sexo en la humanidad, en verdad. Siento que es algo tan común que no debería la gente escandalizarse por hablar de eso en sí como a viva voz. Siento que todavía hay mucha gente que se reprime a hablar sobre sexo, sobre sexualidad, y realmente es algo muy normal y muy natural. De hecho, creo que es lo más natural que existe, ya que a través del sexo realmente se tiene un hijo, ¿cachai? Entonces, la gente lo ve también de una forma como entretención, y cada uno, ahí lo que te decía antes, cada uno con sus gustos, ¿cachai? Si hay tanta gente que le gusta eso, ¿por qué no uno puede solo respetar eso y decir, sí, la verdad es que yo no comparto eso, no me gusta tanto, pero mira cuánta cantidad de gente sí? O sea, los carretes, las fiestas en todas partes se llenan de cantando reggaetón y puedes ver que la gente está disfrutando. Entonces, en realidad de eso se trata, ¿no? O sea, de disfrutar, de encontrar un espacio para el esparcimiento, para relajarse. Y creo que tienes razón, ¿no? O sea, hablar de la sexualidad es una manera precisamente de evitar problemas con la sexualidad, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que dicen que se cancela el reggaetón, que desaparezca el reggaetón? ¿Qué decirle a estas personas? Ay, no sé, realmente no lo entiendo. Como que, ¿qué daño les hace una instrumental? Porque literal, si hablamos de lo que es el reggaetón, es una instrumental con baterías, ¿cachai? Es el... Entonces, no creo que hagan tanto daño como para cancelar un género, por decir así, ya que, como te decía antes, existen muchos tipos de reggaetones y cuando encuentras el que a ti te gusta, te quedas ahí y listo. La cosa es vivir y dejar a los demás vivir. Por supuesto, ¿no? Además, bueno, como tú lo dices, hay todo un segmento ya en todos los países que se identifican con este movimiento. Cancelar un género sería cancelar su libertad de expresión, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, sí, cultura del género urbano en sí, porque los países, en Chile recién está explotando el movimiento, pero en otros países está hace mucho tiempo y eso ha significado historia, ¿cachai? Entonces no es tan fácil como llegar y decir, no, el reggaetón ya no debe existir más, porque hay mucha gente que vive de eso, que realmente es su vida, ¿cachai? ¿algo que quieras agregar, Loyalty? No, nada en sí, a mí me encanta el reggaetón, yo disfruto, siento que una característica que tiene el reggaetón es que es muy alegre, o sea, te pone a bailar y a moverte, y eso es maravilloso, también por eso siento que la gente lo disfruta tanto, porque sí o sí te hace moverte, y eso es bacán, te genera como alegría. Y nada, muchas gracias por la invitación, yo feliz, muchos saludos desde Chile y México arriba, así que nada. Muchas gracias, Loyalty. Bueno, y a disfrutar, ¿verdad? Que de eso se trata precisamente esta propuesta. Así es. Gracias y bueno, seguimos en otros momentos. Cuídate, un abrazo desde México. La socióloga Ana Fuentes pone sobre la mesa algo que resulta altamente controversial al señalar que el reggaetón va dirigido a simplificar lo más posible las técnicas para así lograr llegar a la mayor cantidad de gente. Esto hace que en principio pareciera darse un deterioro de la música. Sin embargo, su extrema simplicidad le ha permitido enriquecerse con muchos géneros, volviendo así al reggaetón un género interesante y dinámico, partiendo de esa simplicidad.
Fuentes también señala que sigue siendo una expresión artística, por lo consiguiente no puede calificarse como bueno o malo, simplemente es. El reggaetón es esa expresión y manifestación de los comportamientos que observan en su día a día expresados de una manera más explícita. A continuación les comparto el análisis que hace al respecto Alex Paredes, investigador y formador en autogestión y economías creativas en Santiago de Chile, autor de Diversificar, a quien por cierto agradecemos contactarnos con Loyalty. Muchas gracias, Alex, por estas colaboraciones que estás haciendo para Transversal. Y nos toca analizar el difícil, muy difícil tema del reggaetón, por toda esta crítica que existe hacia esta propuesta. Entonces, qué mejor que tú que nos compartas tu punto de vista desde el análisis cultural y de las industrias culturales y tu libro de Diversificar. ¿Cuál es tu punto de vista como analista respecto a si se le puede considerar una forma de expresión artística o cultural y por qué? Al igual que las anteriores que hemos estado revisando, también la considero y muchos investigadores la consideran una expresión cultural. Tiene ciertas características, como por ejemplo, trabaja desde una transmisión de saberes, ¿no? Y esos saberes son estéticos, son saberes dinámicos, y que como transmisión misma tienen técnicas y por lo tanto generan una permanencia, como le escuchaba a un colega en el programa anterior. También constituyen o construyen una identidad en una comunidad específica. Eso es innegable, como lo han hecho, ¿no? Y esto de la permanencia me gustaría también darle un doble clic, porque es una expresión artística que nace por ahí, por el año 1994, es decir, que está cumpliendo 30 años el reggaetón, ya tiene pantalones largos en la industria hace mucho rato. Entonces, para todos los que dicen no es música, no es cultura, no es arte, ¿qué podemos decirles? Que sí lo es, y es una expresión legítima, y que además hace algo que no todas las expresiones lo hacen de manera tan masiva, que es construir la identidad o transmitir esa identidad, ser parte, reflejar a una sociedad actual, y lo hace de una manera brutal, tal vez, ese problema, ¿no? Y como muchas veces también no solamente lo brutal de estas expresiones, sino que también lo disruptivo que logran ser con cambios generacionales tan fuertes, lo hace que golpee, claramente, que no golpee, ¿no? Y eso claramente va a generar siempre una resistencia, y eso nuevamente se parece mucho al arte también, ¿no? El arte siempre es resistencia. Se resiste hasta que se meta dentro del museo, y cuando está dentro del museo después se vuelve a resistir para salir del museo. Todo eso se parece mucho y es, en definitiva, una expresión cultural artística legítima. Claro que sí. En este sentido, bueno, sabemos que es un género musical de baile ampliamente popularizado. ¿A qué atribuyes la resistencia de ciertos segmentos a este género en particular, al reggaetón? Hay, hay varias cosas. Estuve estudiando un poco algunos críticos, y me llamaba la atención que lo primero es el tema sexual, ¿no? El tema sexual tan abierto y básicamente diciendo las cosas que siempre fueron tabú, y capaces de decirla de una manera desmembrada, una manera sin ningún límite. Claro que eso hace un quiebre fuerte, pero es un quiebre moral, y eso es súper importante. Y los quiebres morales siempre han existido. La moral como sí misma
está en constante cambio, tanto históricamente como territorialmente. Entonces, hay un quiebre muy fuerte en la moral estética perdón, en la moral de este ritmo, no así la estética. Entonces, se juzga desde la moral un atributo estético, ¿no? Que es bien interesante de traer, ¿no? Si seguramente el reggaetón cantara temática religiosa, tal vez tendría más gente a favor que en contra. Pero ese es un tema bien delicado. eh, y el otro, bueno, que es el sexo y el tema del machismo, que es misógeno, que claramente tiene letras, sí, es verdad que tiene letras machista y misógena, pero por favor, el machismo y la cosificación de la mujer no le inventó el reggaetón, o sea, vienen del tiempo del tango. Hay tangos sin letras de tango que son sumamente misógenas. Eh, Recordemos la época de los 80. Estoy hablando de las canciones de Roberto Carlos, las canciones de Manuel, las canciones de El Puma, José Luis Rodríguez, y un sinnúmero de artistas, tanto hombres como mujeres, eh, sumamente machistas, sumamente misóginas. La época de los 80 fue, fue de verdad, en ese sentido, por favor, echen un vistazo a las canciones que escuchaban nuestras madres cuando hacían aseo en las casas y te vas a encontrar con unas canciones increíbles, súper machistas. A ver, Eh, aterricemos en esta cuestión que implica también el reggaetón, que es precisamente la forma de baile, que les denominan el perreo. O sea, abiertamente es una expresión de la sexualidad. ¿Consideras que se trata de una forma de romper tabúes o esta razón de por qué escandaliza tantos segmentos de la sociedad? ¿Qué podemos decir al respecto, Alex? lo primero es que el perreo no es nada nuevo. Si nos vamos a expresiones culturales ancestrales, te das cuenta que el tambor venezolano, el baile, tambor venezolano, que viene originario de los esclavos africanos que llegan a Latinoamérica, es el tatarabuelo del perreo, y es lo mismo y tal vez para quienes no lo conocen se pueden asustar, pueden haber reggaetoneros que se asusten viendo el tambor venezolano. Eh, muy implícito, es muy implícito, y eso por lo tanto no es tan nuevo como pareciera, pero claro, en una sociedad que también está aprendiendo o cada vez está aprendiendo a aprender, ¿no? Eh, Porque tenemos hoy día las redes sociales, porque podemos ver en YouTube estas cosas, si no nos damos cuenta, si no nos cuentan otros, simplemente no nos damos cuenta que sí existió y ha existido siempre. Y ahí tiene que haber muchas otras formas. El tango, cuando se implementa el tango a principios del siglo pasado, la gente se horrorizaba. ¿Cómo le pone la mano por arriba de la cintura a la mujer, el hombre? ¿Y cómo pone su pierna entre medio de las piernas de la mujer? Y viceversa. Era horroroso, era algo que la gente lo encontraba de una baja moral, en un octavo pecado capital, ¿no? El tango. Pero hoy día es una tradición súper respetada, ¿no? No quiero decir con esto que todo termina siendo como el tango, pero nada nuevo bajo el sol, querida. Hemos visto eh, nodos históricos en la música, en la moda, en el arte, en la cultura, muchas veces. Lo que pasa es que no, por primera vez que la vivimos, los que estamos acá. Y bueno, ¿qué le dirías entonces a las personas que claman por la cancelación de este género o que lo descalifican o que constantemente están diciendo que no es música, no es arte, no es cultura, como si pudieran desaparecerlo de la faz de la tierra? ¿Qué les podemos decir a este segmento de la población? Yo le diría que mientras más
se oponen, mientras más fuerza le ponen a que no exista, más lo alimentan. Más lo alimentan. Está hecho justamente para ser alimentado. Esa es su fuente, esa es su fuente de alimentación. La disrupción, el escándalo, el hacer enrojecer al que nunca se sintió cómodo. Por un lado. Y por otro lado, que también pongan la atención a lo que tienen que poner atención, ¿ya? El reggaetón tiene mucho que ver con, tenía este libro en la mano, que es un libro bastante interesante, Gangsta Rap, donde Soren Baker cuenta la historia de cómo se fue fluyendo el rap desde su origen hasta nuestros días. Y fíjate que es una historia muy parecida a la historia del reggaetón. Es casi copiar y pegar, casi como que te podría decir lo que van a hacer los reggaetoneros en los próximos 5 años, o 3 años, va todo tan rápido, que es muy parecido a lo que ha ocurrido. Pero hay algo que me llamó profundamente la atención, y que fue lo que justamente a muchos les gustó, y muchos otros se sintieron como ofendidos, que era el texto, ¿no? Los textos eran como, no, todos tienen que ver con drogas, con sexo, con violencia, con armas, ¿no? De reggaetón también. Pero sabes que el punto para escuchar reggaetón, como para escuchar rap, es el flow. Es eso, cómo dejas que fluya el texto, ¿no? Y el flow es bien interesante, porque el flow tiene que ver con dos cosas: el esquema de rima y las tonalidades o las entonaciones que le dan al cantar. Lo de la letra van a ser todas iguales, porque las letras, los textos se ocupan por sonoridad y se terminan ocupando muchos, ¿no? Entonces, no es tan importante el mensaje, que pueden haber 10 mensajes en 2 minutos distintos, sino que el flow es lo más interesante, la estética que hay detrás. Qué interesante, Alex, fíjate, porque planteas un punto de reflexión diferente. Las personas siempre se están concentrando en lo que dice, y efectivamente tiene que ver más con este proceso creativo de los ritmos, ¿no? Que están incorporando, cómo lo incorporan. ¿Algo que quieras agregar, Alex, para cerrar respecto al tema de reggaetón? Eso, que si nos vamos a fijar en lo que dicen, entonces por favor fijémoslo en todo, ¿no? En todo. En las canciones, miren los tangos, miren las canciones de los 80, miren muchos artistas. Sting tiene una gran canción hermosa que todos conocen, pero que al final dice, por donde andes voy a estar respirando en tu oído. Es como un psicópata, ¿no? Tiene canciones de grandes artistas que se supone que no pueden haber caído nunca en la cosificación de la mujer. Sin embargo, hasta Silvio Rodríguez, que admiro mucho, también tiene canciones de ese tipo. Entonces, si nos vamos a fijar en eso, fijémonos en todo, ¿ya? Es verdad que se les pasa la mano al reggaetón, pero también entiéndanlo como un efecto de la industria en la que a ellos les toca trabajar. Una industria sumamente competitiva y que responde efectivamente al escándalo, a la disrupción y a la negación de muchos otros. Mientras más lo negamos, más se alimenta. Interesante, Alex. Este programa sin duda va a ser muy controversial. Hay un amplio segmento en contra de esta manifestación cultural que efectivamente pues sí es cultural, ¿no? Tiene su proceso creativo como tal. Te agradezco mucho, Alex, este análisis sobre el reggaetón y pues nada, escuchar reggaetón, ¿verdad? Escuchar para entender antes de prejuiciar. Bueno, Alex, nos despedimos, seguimos en contacto. Muchas gracias, felicitaciones por estos programas, me han gustado mucho, la verdad, lo que he estado viendo, lo que he estado escuchando. Felicitaciones a ti y a tu equipo. Hay que decirlo, la violencia, la sexualidad explícita, el machismo, no son los únicos temas de los que habla el reggaetón.
y tampoco es el género musical que dio inicio a la cosificación, misoginia o a la denostación de la mujer. Lamentablemente, son temas que han estado presentes cotidianamente y los hemos visto y escuchado en más manifestaciones artísticas y culturales. Como bien lo señala Luciana Pérez Ramos, se podría señalar que el género en sí no es el que repercute en la sociedad, sino que refleja una cotidianidad llena de problemas y contradicciones. Lo que realmente nos debe de preocupar es la permanencia de estos temas en múltiples expresiones musicales a través del tiempo. La música ha cambiado. Hay nuevos géneros que reflejan realidades sociales cotidianas. Y más que atacar, denostar o descalificar los géneros musicales que nos desagradan, deberíamos enfocarnos en las problemáticas que siguen prevaleciendo, pues finalmente la sociedad reproducirá la música en la que ve reflejada su identidad. Quisiera agradecerles a las personas que nos han brindado la oportunidad de establecer el diálogo por medio de este espacio colaborativo. Agradecer los comentarios, dudas y aportaciones que nos han hecho llegar por las diferentes redes sociales. Gracias por escuchar, compartir y contribuir en generar un espacio inclusivo y de respeto para las expresiones artístico-culturales disruptivas. Gracias al director del CISAR, así como al equipo de producción que hizo posible compartir con ustedes. Gracias a todas las personas que han sido parte de este espacio. Con este episodio cerramos esta primera temporada de Transversal, esperando reencontrarnos brevemente. Mi nombre es Carmen Reyes, soy directora de Finestra, Gestoría de Proyectos, y los invito a escuchar, conocer y compartir las propuestas artístico y culturales diferentes en este espacio que hemos denominado Transversal.